¿Cómo están? Continuando con las clases de grafología, hoy vamos a ver escritura rítmica, que también se la llama variada. Ya estuvimos viendo de la regularidad de la escritura regular, irregular, y hoy vamos a ver la escritura rítmica o variada, donde es un intermedio entre la escritura monótona y la desigualdad que tiene la escritura, donde no vamos a ver muchos cambios de inclinación, ni de dirección, ni de forma, que van a hacer la escritura, como estamos viendo en este caso, una escritura que no tiene rigidez, que tiene un movimiento, un dinamismo, donde vemos que hay armonía, porque depende la armonía del valor afectivo, que nosotros lo estamos viendo en las curvas. La escritura es hecha sin inhibiciones ni trabas, es una escritura espontánea, donde hay una continuidad del movimiento, el movimiento es fácil y espontáneo, como dije. Ya vimos, escritura regular tenía un predominio de la voluntad, la escritura irregular un predominio de las emociones. Por lo tanto, en esta escritura lo que vamos a ver, un determinado equilibrio, tanto en las funciones espirituales o psíquicas, las funciones afectivas o emocionales y el equilibrio en las funciones orgánicas y biológicas, es decir, que hay una buena salud, una buena integración al medio. Por eso esta escritura no tiene que tener trabas ni detenciones, no hay perturbaciones en el ritmo. Ustedes ven acá en esta escritura que el movimiento va hacia la derecha libremente, no tiene trazos regresivos. Entonces, esta escritura, la escritura rítmica o variada, la investigaron varios autores y por ahí en algunos libros van a encontrar otro nombre. Clages le llamó ritmo, Moretti le llamó armonía. Entonces van a encontrar en los libros otros nombres, pero fíjense en la parte técnica que posiblemente sea la misma. Ya vimos algo de esta escritura arrítmica en la armonía, en un video de relieve. Ahora no tengo el número de video, pero está referido a la presión en ese aspecto, y cuando vimos relieve vimos algo de ritmo. Entonces, la persona está en un proceso de evolución, de individuación, es una persona que es creativa, también puede llegar a la genialidad, eso depende todo de cuál sea el tipo de evolución. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, que la curva, como lo digo siempre, es la espontaneidad, la libertad, la adaptación a lo social, a lo familiar, a lo profesional, pero también esa adaptación interna a otras personas y a los hechos. Entonces, lo ideal siempre es el equilibrio y la armonía. En esta escritura rítmica o variada, nosotros en general vamos a encontrar que tiene un buen relieve. Si es que es una persona superior, va a tener alto relieve. En la clase siguiente vamos a comenzar por la variabilidad, que es el análisis de la escritura de diferentes épocas. Yo no voy a tener muchos ejemplos porque en selección de personal o el análisis de la personalidad nosotros le tomamos en el momento y no tenemos de 5 o 10 años anteriores realmente. Pero voy a ver si encuentro algún ejemplo para aclararles, porque en este caso de la regularidad no estamos hablando en el transcurso del tiempo, estamos hablando de un mismo escrito
o de un escrito de un día para otro. Lo que vamos a analizar en la variabilidad va a ser el escrito de hace 5 años, 10 años, para ver si ha evolucionado, si sigue exactamente la misma escritura o si ha involucionado, que eso también lo vemos en la escritura. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.